29 de diciembre, Santo Tomás Becket. Jesús en la cruz. Este mártir que entregó su vida por defender los derechos de la religión católica nació en Londres en 1118. Era hijo de un empleado oficial y en sus primeros años fue educado por los monjes del convento de Mertón. Después tuvo que trabajar como empleado de un comerciante al cual acompañaba los días de descanso a hacer largas correrías dedicados a la cacería. Desde entonces adquirió su gran afición por los viajes, aunque fueran por caminos muy difíciles. Un día persiguiendo una presa de cacería corrió con tan gran imprudencia que cayó a un canal que llevaba agua para mover un molino. La corriente lo arrastró y ya iba a morir ahogado o a morir triturado por las ruedas, cuando sin saber cómo ni por qué, el molino se detuvo instantáneamente. El joven consideró aquello como un aviso para tomar la vida más en serio. A los 24 años consiguió un puesto como ayudante del arzobispo de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury, el cual se dio cuenta de que este joven tenía cualidades excepcionales para el trabajo y le fue confiando poco a poco oficios más difíciles e importantes. Lo ordenó de diácono y lo encargó de la administración de los bienes del arzobispado. Lo envió varias veces a Roma a tratar asuntos de mucha importancia. Y así Tomás llegó a ser el personaje más importante después del arzobispo en aquella iglesia de Londres. Monseñor afirmaba que no se arrepentía de haber depositado en él toda su confianza, porque en todas las responsabilidades que se le encomendaban se esmeraba por desempeñarlas lo mejor posible. Dicen los que lo conocieron que Santo Tomás ve que era delgado de cuerpo, semblante cálido, cabello oscuro, nariz larga y facciones muy varoniles. Su carácter alegre lo hacía atractivo y agradable en su conversación. Sumamente franco, trataba de decir siempre la verdad y de no andar fingiendo lo que no sentía, pero siempre con el mayor respeto. Sabía expresar sus ideas de manera tan clara que a la gente le gustaba oír explicar los asuntos de religión porque se le entendía todo fácilmente y bien. Tomás, como buen diplomático, había obtenido que el Papa Eugenio III se hiciera muy amigo del rey de Inglaterra, Enrique II, y este, en acción de gracias por tan gran favor, nombró nuestro santo cuando solo tenía 36 años como canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Tomás puso todas sus cualidades al servicio de tan alto cargo y llegó a ser el hombre de confianza del rey. Este no hacía nada importante sin consultarle. Su presencia en el gobierno contribuyó a que dictaran leyes muy favorables para el pueblo. Acompañaba a Enrique II en todas sus correrías por el país y por el exterior, pues Inglaterra tenía amplias posesiones en Francia y procuraba que en todas partes quedara muy en alto el nombre de su gobierno
y no tenía miedo en corregir también al monarca cuando veía que se estaba extralimitando en sus funciones, pero siempre de la manera más amigable posible. En el año 1161 murió el arzobispo Teobaldo y entonces al rey le parece que el mejor candidato para ser arzobispo de Inglaterra era Tomás Becket. Este le advirtió que no era digno de tan sublime cargo, que su genio no, que era muy violento y fuerte y que tomaba demasiado en serio sus responsabilidades y que por eso podía tener muchos problemas con el gobierno civil si lo nombraban jefe del gobierno eclesiástico. Pero su confesor decía, en su vida privada es intachable y sabe mantener una gran dignidad, aun en ocasiones peligrosas y en tentaciones de toda especie. Y un cardenal de mucha confianza del sumo pontífice lo convenció de que debía aceptar y al fin aceptó. Cuando el rey empezó a insistirle en que aceptara el oficio de arzobispo, Santo Tomás le hizo una profecía o un anuncio que se cumplió a la letra. Le dijo así: si acepto ser arzobispo, me sucederá que el rey que hasta ahora es mi gran amigo se convertirá en mi gran enemigo. Enrique no creyó que fuera a suceder así, pero sí sucedió. Ordenado de sacerdote y luego consagrado como arzobispo, pidió a sus ayudantes que en adelante se corrigieran con toda valentía cualquier falta que notaran en él. Les decía, muchos ojos ven mejor que dos. Si ven en mi comportamiento algo que no está de acuerdo con mi dignidad de arzobispo, les agradezco de todo corazón si me lo advierten. Desde que fue nombrado arzobispo por el Papa Alejandro III, la vida de Tomás cambió por completo. Se levantaba muy al amanecer, luego dedicaba una hora a la oración y a la lectura de la Sagrada Biblia. Después del desayuno estudiaba otra hora con un doctor en teología para estar al día en los conocimientos religiosos. Cada día repartía él personalmente las limosnas a muchísimos pobres que llegaban al palacio arzobispal. Muy pronto ya los pobres que allí recibían ayuda eran el doble de los que antes iban a pedir limosna. Cada día tenía algunos invitados a su mesa, pero durante las comidas en vez de música escuchaba la lectura de algún libro religioso. Así todos los días visitaba a algunos enfermos del hospital, examinaba rigurosamente la conducta y la preparación de los que deseaban ser sacerdotes y a los que no estaban bien preparados o no habían hecho sus estudios correspondientes, no los dejaba ordenarse de sacerdotes, aunque llegaran con recomendaciones del mismo rey. Tomás había dicho al rey, cuando éste le propuso el arzobispado, ya verá que los envidiosos tratarán de poner enemistades entre nosotros dos. Además, el poder civil tratará de imponer leyes que vayan en contra de la Iglesia católica y no podré aceptar eso, y hasta el mismo rey me pedirá que yo le apruebe ciertos comportamientos suyos y me será imposible hacerlo. Esto se fue cumpliendo todo exactamente. El rey se propuso ponerles enormes impuestos a los bienes de la Iglesia Católica,
El arzobispo se opuso totalmente a ello y desde entonces el cariño de Enrique hacia su antiguo canciller Tomás se apagó casi por completo. Luego pretendió el rey imponer un fuerte castigo a un sacerdote. El arzobispo se opuso diciendo que al sacerdote lo juzga su superior eclesiástico y no el poder civil. La rabia del mandatario se encendió furiosamente. Enrique redactó una ley en la cual la iglesia quedaba casi totalmente sujeta al gobierno civil. El arzobispo exclamó: no permita Dios que yo vaya jamás a aprobar o a firmar semejante ley. Y no la aceptó. Nueva rabia del rey. Enseguida éste se propuso que en adelante sería el gobierno civil quien nombrara para ciertos cargos eclesiásticos. Tomás se le opuso terminantemente. Resultado: tuvo que salir del país. Tomás se fue a Francia a entrevistarse con el Papa Alejandro III y pedirle que lo reemplazara por otro en este cargo tan difícil. Santo Padre, le digo, yo soy un pobre hombre orgulloso. Yo no fui digno de este oficio. Por favor, nombre a otro, y yo terminaré mis días dedicado a la oración en el convento. Y se fue a estarse 40 días rezando y meditando en una casa de religiosos. Pero el pontífice intervino y obtuvo que entre Enrique y Tomás hicieran las paces, y así volvió a Inglaterra. Sin embargo, el problema peor estaba por llegar. Después de 6 años de destierro y cuando ya le habían sido confiscados por el rey todos sus bienes y los de sus familiares, el arzobispo Tomás regresó a Inglaterra el 1 de diciembre con el título de delegado del Sumo Pontífice. El trayecto desde que desembarcó hasta que llegó a su catedral de Canterbury fue una marcha triunfal. Las gentes aglomeradas a lo largo de la vía lo aclamaban. Las campanas de todas las iglesias replicaban alegremente y parecía que la hora de su triunfo ya había llegado, pero era otra clase de triunfo distinta la que le esperaba en ese mes de diciembre, la del martirio. Como él mismo lo había anunciado, los envidiosos empezaron a llevar cuentos y cuentos al rey contra el arzobispo, y dicen que un día, en uno de sus terribles estallidos de cólera, Enrique exclamó: no podrá haber más paz en mi reino mientras viva Becker. ¿Será que no hay nadie que sea capaz de suprimir a este clérigo que me quiere hacer la vida imposible? Al oír semejante aclamación de labios del mandatario, 4 sicarios se fueron donde el santo arzobispo resueltos a darle muerte. Estaba él orando junto al altar cuando llegaron los asesinos. Era el 29 de diciembre de 1170. Lo atacaron a cuchilladas. No opuso resistencia. Murió diciendo: muero gustoso por el nombre de Jesús y en defensa de la Iglesia Católica. Apenas tenía 52 años. Se llama apoteosis la glorificación y gran cantidad de honores que se rindieron a una persona. La noticia del asesinato del arzobispo recorría velozmente Europa, causando en todas partes espanto. El Papa Alejandro III lanzó excomunión contra el rey Enrique, el cual, profundamente arrepentido, duró 2 años haciendo penitencia, y en el año 1172 fue reconciliado otra vez con su religión, y desde entonces se entendió muy bien con las autoridades eclesiásticas. El mártir Tomás consiguió después de su muerte
esto que no había logrado obtener durante su vida. 3 años después el sumo pontífice lo declaró santo a causa de su martirio y por los muchos milagros que se obraban en su sepulcro. Dos personajes con nombres de Tomás ocuparon el cargo de canciller en Inglaterra junto con dos reyes de nombre Enrique, y ambos fueron martirizados por defender a la Santa Iglesia Católica. Santo Tomás Becket, martirizado por deseos de Enrique II, y Santo Tomás Moro, martirizado por orden del impío rey Enrique VIII. Alabado sea Jesucristo.